No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son tres compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las tres empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas. Hola a todos, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi presentación para este webinar sobre calibración de multímetros. Pues como bien saben, venimos ya de una serie de webinars muy buenos donde hemos aprendido de muchos fundamentos de metrología y en esta ocasión nos tocó el tema específico de calibración de multímetros. Entonces, el temario que vamos a ver es terminología eléctrica, que para los que ya han estado en webinars anteriores ya se la saben, pero para los que no es bueno tener esas bases. También vamos a recapitular los tipos de multímetros y aprender cuáles tal vez no son multímetros propiamente. El sistema de calibración de un multímetro, vamos a hacer una práctica. La práctica no la vamos a hacer con un calibrador multifunción, la vamos a hacer con una década para hacerlo solo en una variable y vamos a revisar el cálculo de incertidumbre. Como bien saben, mi nombre es Francisco Padilla, soy el director regional de Time Electronics. Evidentemente he sido capacitado por la marca. También he tenido la oportunidad de haber recibido capacitación por parte de Fluke, por parte del Centro Nacional de Metrología, de la Entidad Mexicana de Acreditación, y mi base está en México, aunque tenemos la fortuna de todo el equipo de Time Electronics, que a través de sus distribuidores, como es el caso de Metalinspec, podemos estar en todo el continente haciendo la capacitación para nuestros clientes. Esta es una parte de nuestra fábrica. Llevamos ya 58 años fabricando equipo de calibración. Eso es importante, ahorita lo vamos a ir a aclarar. No vendemos multímetros, el webinar no es sobre multímetros, es cómo calibrar esos multímetros. Nosotros vendemos esos patrones para calibrar multímetros.
Y bueno, pues tenemos más de 5,000 productos. Este era el calendario de webinars que les venía diciendo. Ya vamos en el quinto webinar del área eléctrica. Tenemos programado 2 más, que es medidores de tierra y calibradores de proceso en abril y mayo. Y después nos vamos a saltar a metrología de presión y después a metrología de temperatura, que son las magnitudes principales para las cuales fabricamos equipo patrón. Pues ya para empezar en materia, la terminología básica que debemos de conocer en metrología eléctrica es que existen 2 grandes grupos de equipos. Hay equipos que generan señales eléctricas y hay equipos que miden señales eléctricas. Un buen ejemplo de un equipo que genera, pongo por ejemplo, hay una fuente, ¿no? La fuente tú le programas que quieres, por ejemplo, 3 volts y te suministra esa tensión que tú estás requiriendo. Y a diferencia tenemos medidores. Puede ser el caso de multímetros. Aquí pongo 2 diferentes tipos de multímetros. Aquí pongo un watorímetro. Pero al final de cuentas son equipos de medición, no de generación. Y también existen equipos que tienen esa doble función, que aparte de medir, también generan. Se conocen como calibradores de procesos, o por ejemplo, nosotros tenemos un calibrador multifunción que es muy específico y hace esa doble función que nadie más tiene. Otro concepto importante es que los medidores normalmente son multímetros, aunque no solamente son multímetros, simplemente son equipos que miden señales eléctricas. Tienen, o como cualquier equipo digital, tienen una resolución, una división mínima, que para el caso de equipos eléctricos, equipos digitales, recuerden que es lo mismo, pero en metrología eléctrica se dividen en 2 grandes grupos, en dígitos y en cuentas. ¿Ah? Normalmente casi todos lo manejan en dígitos. Cuentas las maneja Fluke, pero lo que quiero explicarles es cómo funcionan. ¿Ah? Este es, por ejemplo, un pantallazo de nuestro multímetro 5075. ¿Ah? Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores pueden ser cualquier número entre el 0 y el 9. Entonces puede recorrer cualquier número y se consideran dígitos completos. Entonces aquí tenemos 6 dígitos completos, pero este dígito después del punto solamente puede ser o 0 o 1. Por lo tanto, no se cuenta como un dígito completo, se cuenta como un medio dígito. Esta indicación, los multímetros va variando su resolución. Esta indicación que yo les pongo aquí es un 6 dígitos y medio, porque estos 6 pueden ser cualquier valor, pero este es solamente 0 o 1, por lo tanto se cuenta como un medio dígito. Este equipo, en algunos intervalos, este multímetro 5075 de la marca, es un multímetro de 7,5 dígitos. Se conoce así porque en algunos intervalos puede llegar a medir hasta con 7,5 dígitos de resolución. Y pasa lo mismo con las cuentas. Un display de 2,000 cuentas quiere decir que tiene la capacidad de medir hasta 1,999 cuentas, uno de 3,200 hasta 3,199 cuentas, uno de 4,000 hasta 3,999 cuentas. Básicamente así es como funcionan los medidores y esto está relacionado directamente con la resolución y con cómo se identifican los multímetros. ¿No? Ahora, hay otros 2 conceptos muy importantes. El primero es alcance. Recuerden que en el área eléctrica tenemos, por ejemplo, baja, media y alta tensión. Una aplicación de baja tensión podría ser si estoy midiendo un termopar que tiene una señal de 20 milivolts. Y una aplicación de alta tensión es un transformador que tiene que soportar una carga de 15 kilovolts, una tensión de 15 kilovolts. Evidentemente estamos hablando de alta tensión. ¿Ah? Y otra propiedad de la cual también es importante que todos tengamos contexto es de la exactitud. ¿Ah? Normalmente en metrología nosotros definimos que hay equipos de baja exactitud y alta exactitud. Aquí les pongo un ejemplo. Este es si no me recuerdo, es un Fluke 179. Es un multímetro de baja exactitud. Tiene una especificación del 1%, por ejemplo. Es un multímetro industrial. No quiere decir que sea malo.
Simplemente es un multímetro portable con una especificación para un proceso donde no se requiere tanta exactitud. Y aquí les pongo otra vez el multímetro 5075 de Time Electronics. Es un multímetro de alta exactitud porque hay intervalos donde tiene una exactitud de 5 partes por millón. Entonces, no tiene relación alguna la exactitud de uno versus otro, aunque no quiere decir que ninguno sea malo, simplemente tienen aplicaciones diferentes. ¿Ok? Otro más es que existen señales eléctricas, las cuales incluyen una frecuencia y son conocidas como corriente alterna cuando no tienen una frecuencia. Estas son conocidas como corriente directa o corriente continua. Un concepto más importantísimo es que en un sistema de calibración tenemos muchas magnitudes de influencia o muchos, sí, como recursos que se involucran en esa calibración. Pero lo más importante son dos, que existe en el sistema de calibración un patrón de calibración, normalmente es un equipo con mejor exactitud que un instrumento bajo calibración. En este caso, el patrón es nuestro calibrador multifunciones 5025 y el instrumento bajo calibración es este multímetro, que es un multímetro portable e industrial. El patrón tiene que tener mejor relación de exactitud e incertidumbre, a lo que voy con el siguiente concepto. Existe la TAR y la TUR. Sé que me preguntan todos los webinars en esto porque en México lamentablemente no es algo tan ocupado. TAR es una relación de exactitud, puede ser del proceso versus un instrumento o de un instrumento bajo calibración versus un patrón y te sirve para determinar si el proceso y el instrumento que utilizas o el instrumento bajo calibración y el patrón que utilizas es suficientemente bueno como para poder utilizar ese instrumento o utilizar ese patrón. Lo que se recomienda es que esta relación de exactitud sea mayor o igual a 3 siempre. Ahora, muchas veces tenemos muy buenos patrones, pero cuando lo mandamos a calibrar a otros laboratorios, nos degradan el patrón. Degradar es un concepto que no se utiliza, que no es muy bien conocido en la industria, pero imaginen que yo tengo mi supercalibrador multifunciones que tiene una exactitud buenísima. ¿Ah? Vean, aquí estoy generando 100.000 milivolts. ¿Ah? Entonces, pues ahí debe ser una exactitud tal vez de 15 o 20 partes por millón. O sea, estamos hablando, es muy probable que estemos hablando de nanovolts de exactitud. Ajá. Y si la exactitud se vería, por ejemplo, en 100.00001 volt, si esa fuera la exactitud, imagínense que a mí me lo calibran con este multímetro. Obviamente no tendría mucho sentido, pero este multímetro tiene una exactitud muy mala y me heredan esa incertidumbre. Lo único que estoy haciendo es que degrado la exactitud y la incertidumbre de mi patrón. Y entonces eso no lo puedo utilizar. Por eso es siempre la recomendación de calibrar con estos laboratorios acreditados que siguen estas buenas prácticas, siempre sacar las reglas de TUR y TAR para saber que estamos haciendo una buena calibración, etc. TUR es la misma relación, pero de la incertidumbre. Puede ser la del proceso con la del laboratorio o la incertidumbre o especificación del IBC versus la incertidumbre del patrón para que no se degrade, como les vengo diciendo. Ok, ya ahora sí vamos a entrar en materia. Estos fueron los conceptos básicos y espero haber sido claro. Si no, pueden enviar sus preguntas a través del símbolo de Q&A, por favor. ¿Qué es un multímetro? Esta sí está bien básica, pero es mejor platicarlo. Es un medidor que mide múltiples variables. ¿Ah? Aquí les pongo algunas de las más comunes, pero no quiere decir que no mida todas o no pueda medir otras más. Las más comunes son las dos tensiones, alterna y directa, las dos corrientes, alterna y directa, frecuencia, resistencia, capacitancia y temperatura. Hay otros multímetros que tienen, por ejemplo, pruebas de diodo, pruebas de continuidad, temperatura en grados Fahrenheit. Hay muchas otras aplicaciones,
yo solamente enlisto que son eh, multimediciones. Ajá. No solamente miden tensión, porque sería eso un voltmetro, ajá, o no solamente miden resistencia, porque ese sería, por ejemplo, un medidor de resistencia, ya, ahí ya hemos visto los medios de tierras, etcétera, sino que miden múltiples variables, ¿ok? Y esta es la estructura general de un multímetro. Ahorita vamos a ver un poco el sistema. Encontré esta imagen que está horrible, les pido una disculpa, pero creo que es muy buena para que me oriente a platicarles un poco el funcionamiento. Ahora, nosotros no vendemos estos multímetros industriales, pero es importante que ustedes los conozcan para que en función de eso podamos ver cómo se hace la calibración. Ajá. Este es su display, su indicador. Normalmente algunos tienen una barra que te van diciendo a qué porcentaje del intervalo te estás acercando, porque aunque aquí diga volts, van por intervalo. Eh, me voy a salir un poco de la presentación, pero creo que esto es importante. Voy a abrir este ejemplo con el multímetro Fluke. Repito, nosotros no vendemos multímetros. Fluke no es nuestra competencia. Nosotros calibramos todos los equipos de medición de Fluke. ¿Ah? Esta es la especificación del multímetro. Este es el que tengo abierto, si se fijan. Y aquí yo veo las especificaciones y me dice que tiene 3 intervalos. Dice rango y resolución. Para voltaje de corriente continua, o sea, tensión directa. El primer intervalo tiene otro en milivolts, pero solamente vamos a tomar el que no es de milivolts, que en el selector, déjenme moverlo para que no se me pierdan, sería este de aquí. Ajá, este de aquí. Y la especificación del fabricante nos dice que el primero es de 600 milivolts a 6 volts, luego es de 6 volts a 60 y de 60 a 600. Y aquí te dice cómo va cambiando la resolución. Lo que va haciendo es que se van recorriendo las cuentas. Entonces, 6, pues tengo estos 4 dígitos. 60 sigo teniendo los 4 y 600 sigo teniendo los 4, pero el punto se va cambiando de lugar. ¿Ah? Así es como funcionan. Ahora, en el indicador, este es el punto que se va recorriendo y ya les enseñé ahorita 3 intervalos de tensión. Cuando yo voy haciendo una medición, me dice más o menos a qué altura del intervalo está. Aquí a la derecha, perdón por la resolución de la imagen, me dice cuál es la variable que estoy midiendo, por ejemplo, volts, que es tensión, y aquí me dice que es AC, ¿ah? O sea, de corriente alterna. ¿Ah? Y aquí tengo diferentes variables, por ejemplo, medidor de intensidad, intensidad se refiere a corriente, amperes, en corriente continua, luego viene en corriente alterna y dice con tecla Shift, que es esta amarilla, mides frecuencia. Entonces, si yo me posiciono en medir corriente alterna y le aprieto el botón amarillo, en vez de enseñarme amperes en corriente alterna, me va a enseñar hertz en frecuencia. Así es como funcionan. Ahora dice aquí capacitancia. Ah, bueno, esto es una prueba de diodos y si presionas Shift vas a ver capacitancia. Este es un beeper, creo que se llama buzzer, para medir continuidad. Luego la parte de resistencia, luego milivolts en corriente continua. Y si le picas en Shift, mides milivolts en corriente alterna. Y luego viene tensión y luego que se prenda la pantalla y ya diferentes funciones. Lo que quiero que entiendan es que el selector es donde voy a variar esas mediciones a diferentes áreas o magnitudes. ¿Verdad? Y los equipos ya tienen la mayoría una función de autorrango. Eso quiere decir que si yo estoy en el de 600 volts, pero voy a medir 6 volts, en automático el equipo empieza a cambiar de intervalos para que uno no tenga que estar apretando como lo hacíamos antes para ir bajando a los intervalos. ¿Ok? Ahora, también les quiero explicar sobre los tipos de multímetros que tenemos. Aquí les pongo algunos. Time Electronics sí fabrica multímetros de banco, pero son multímetros patrón. Ajá.
Nosotros no fabricamos multímetros de aislamiento, no fabricamos multímetros portables, no fabricamos multímetros de proceso, y ahí pongo de gancho, entre comillas, porque los he escuchado como multímetros de gancho, pero en realidad son amperímetros de gancho, aunque tienen diferentes mediciones. O sea, la respuesta es sí es un multímetro, porque aquí se ve que mide corriente, resistencia, tensión, sí, sí mide varias multivariables, pero su función principal es la medición de corriente a través de ese gancho. ¿Ah? Entonces, sí lo menciono porque para que no exista esa confusión. Ahora, Time Electronics, repito, no vende ninguno de estos cuatro, pero sí vende los patrones para poder calibrar todos esos multímetros. ¿Ah? En la industria hay empresas de tamaño chico, mediana, donde tienen 10, 20, pero yo he llegado a empresas donde tienen 1000, 2000, 3000 multímetros, y es incostable hasta cierto punto hacer una calibración interna. Entonces tienen laboratorio de calibración interna, donde compran patrones de la marca, como el multímetro banco, como, déjenme les enseño, como estos calibradores multifunciones, que sí nosotros vendemos para calibrar esos equipos. ¿Ok? Ahora, el sistema de calibración lo voy a explicar. Ya vimos, aquí pongo mucho este ejemplo, no vayan a pensar que vendo Fluke, pero pongo este ejemplo porque es el multímetro más común en la industria. Ajá. Está bien sencillo porque lo que yo necesito es conectarme aquí. Aquí te dice dónde tienes que medir. Por ejemplo, COM es el común. Siempre el cable negro va a ir conectado ahí. Y luego aquí te dice que puedes medir volts, o sea, tensión. Este es la omega, el símbolo de resistencia. Y luego viene diodo, capacitancia y continuidad. Entonces, si quieres medir cualquiera de esas que enlisté, el rojo va aquí. Si quieres medir corriente, entonces el rojo no va aquí, va acá. Y solamente giras en el selector a la propiedad que quieras medir. Ahorita vamos a una práctica con una década, no con un calibrador. Eh, eh, no vamos a tener el calibrador primero porque es muy grande, es muy estorboso, y también porque se está vendiendo todo el stock de la marca. Entonces ya mandamos a pedir más stock. Eso es algo bueno porque quiere decir que tenemos un buen producto, y respecto a la competencia, pues tenemos muchos valores diferenciales como capacitación, eh, precio, eh, bueno, muchos que tenemos, pero básicamente lo que vamos a hacer es esto. ¿Ah? Este es un calibrador multifunciones. Un calibrador multifunciones genera señales eléctricas, es un generador. Este en específico genera y mide, pero los normales, los de nosotros y los de la competencia, que son parecidos a estos, generan señales eléctricas. Ahora, ¿qué señales eléctricas generan? Muchísimas. Aquí les pongo una tabla de cuáles, por ejemplo, tensiones, corrientes, frecuencia, periodo, conductancia, resistencia a 2 y a 4 hilos, simulación de RTD, simulación de termopares, capacitancia, inductancia, potencia, fase, factor de potencia, y con el adaptador de la bobina te sirve para calibrar esos amperímetros de gancho. Sergio Armendáriz, sí vi tu pregunta, dame un momentito y te explico un poco más sobre la degradación de patrón. Y bueno, aquí les pongo la tabla porque estos equipos, estos calibradores multifunciones, también pueden servir, son opcionales, para calibrar osciloscopios en amplitud, en frecuencia, en periodo, en ciclo de trabajo, en deflexiones, en senos nivelados, etc. Ajá. Pero el sistema de calibración es bien sencillo. Tenemos un calibrador multifunciones que genera señales eléctricas, y a través de cables pasamos esa señal eléctrica y caen a un multímetro, y ese multímetro nosotros lo configuramos, ya vimos cómo, con el selector y conectando los cables de la manera correcta, y el multímetro mide esa señal. Ajá. Ahora, nosotros tenemos un patrón calibrado con una muy buena exactitud. Como está calibrado, nosotros podemos calibrar a su vez ese multímetro. Eso es la trazabilidad de calibración. Ese es el concepto, o sea, que venga una cadena de calibraciones que nunca sea interrumpida, porque no podría heredar la trazabilidad si mi patrón no está calibrado. Como sé que mi patrón mide bien y qué incertidumbre tiene, que ahí es la parte de la pregunta de Sergio, que es la degradación. Generamos esa señal, vemos la lectura del display, sacamos la lectura del instrumento bajo calibración, que en este caso aquí dice que es, si se fijan,
dice que es 1.00. ¿Ah? Y en mi patrón dice que es 1.000 milivolts. ¿Ah? Entonces, la lectura del IBC menos la lectura del patrón corregido es el error del instrumento bajo calibración. A veces los errores no se alcanzan a ver en las resoluciones. Eso es algo genial. Y eso pasa normalmente cuando se cumplen reglas de TAR y TUR. Y cuando el IBC está en buenas condiciones, obviamente. ¿Ah? Básicamente ese es el sistema de calibración. Ahora, estas son las especificaciones del patrón de calibración. De hecho, si no mal recuerdo, son las de un 5025C, porque tenemos muchos calibradores. Ya vimos todas las funciones que puede generar. Ahora, también tiene alcances, también los conocemos como rangos. ¿Ah? Por ejemplo, el calibrador multifunción 5025C puede generar cualquier valor entre 0 y 150 volts. Cualquier valor entre 0 y 22 amperes. Ahora, si le ponemos una bobina para calibrar amperímetros, podemos simular un campo electromagnético de 1100 amperes. ¿Ah? En tensión alterna de 2 milivolts a 1050 volts. Y así nos podemos ir con cada uno de las variables. Otra propiedad más, aparte del alcance, es la exactitud. ¿Se acuerdan que les decía alta, media y baja tensión? Bueno, aquí está de 0 a, 100, a 1050 es ese alcance y la exactitud. Que la exactitud la necesitamos para calcular la TUR y la TAR, para saber que estamos a un buen nivel de confianza para poder calibrar un equipo, pero también para poder calcular la incertidumbre de mi calibración. ¿Ok? Aquí nos dice, estas son especificaciones resumidas, obviamente, pero que la mejor especificación en uno de los intervalos de 0 a 1050 es de 15 partes por millón de la salida. O sea, eso es buenísimo. Es un muy buen patrón de calibración. Y seguimos, por ejemplo, con 60 partes por millón, 0.05% del valor de la salida, y así seguimos. ¿No? Si se fijan, todas son muy buenas especificaciones. ¿No? Esto es porque lo que buscamos es que el patrón siempre cumpla con esa regla de TAR y TUR. Ahora, ya que entendimos este concepto y ya que vimos cómo es el sistema de calibración, nosotros ponemos, por ejemplo, aquí se ve claramente el error del instrumento bajo calibración. El equipo está generando 2.1 milivolts en el intervalo de 20 milis, porque también el calibrador tiene intervalos. Y aquí están saliendo los 2.1 milivolts. Y aquí el multímetro no marca 2.1. Si se fijan, aquí sí 2.1 el patrón. Pero el instrumento bajo calibración marca 2.0 milivolts. Eso quiere decir que tiene un error de 0.1 milivolts, que sería de menos 0.1 milivolts. Porque sería lectura del IBC 2 menos lectura del patrón corregido. Asumo que está corregido, aunque hay que revisar siempre el certificado, pero sería 2 menos 2.1 menos 0.1. Y así obtenemos en calibración el error. Recuerden, siempre lo repito, calibración no es lo mismo que ajuste. Calibrar es determinar el error del equipo y su incertidumbre asociada, porque hay muchos equipos que no se pueden ajustar, hay muchos otros que sí que tienen pots de ajuste, pero no quiere decir que calibración sea lo mismo que ajuste, ¿ok? Con el calibrador también, esa es otra pregunta que me hacen, ¿con el calibrador se puede ajustar? Sí, claro que se puede ajustar. Normalmente necesitas herramienta básica y vas variando los pots de ajuste y te dicen cuáles son los puntos de calibración, inyectas el valor de tensión hasta que marque el valor, por ejemplo, movemos el pot hasta que marque 2.1 y listo, ¿no? Tenemos como el ajuste. Pero no quiere decir que sea lo mismo calibración que ajuste. Cuando ustedes mandan a un laboratorio, ustedes calibran sus equipos internamente, con que el concepto de calibración se refieren a determinar el error y la incertidumbre de un equipo. Ok, espero haber sido claro con este tema. Ahora, por ejemplo, aquí están midiendo tensión, ¿están de acuerdo? Es tensión directa porque no tiene ninguna frecuencia y son milivolts. Ahora, aquí les pongo otro ejemplo. Este de aquí no es un multímetro, es un termómetro.
Ya hemos visto, ustedes ya son expertos y se han conectado a los webinars anteriores, y si no, los invito a que los tomen, que los termopares en realidad no miden temperatura. Son unos metales que miden diferencia de potencial, que son milivolts, y que a ciertos milivolts existen unas curvas donde dicen, por invertir algo, no quiere decir que sea el número real, solamente para que tengan un contexto de cómo funciona. Un termopar tipo K a 5 milivolts equivale a 10 grados Celsius. Es una relación que existe y está normado. Existe la ITC 90 y existen muchas otras normas, pero a final de cuentas son milivolts. Es una simulación eléctrica. Ahora, yo aquí en este 50-51 que les digo que este equipo, en estos 6 bornes de abajo, de en medio, en realidad tenemos un generador, tensión, corriente, resistencia, capacitancia, etcétera. Estos 4 bornes de arriba es un multímetro. De hecho, DMM quiere decir Digital Multimeter. Y aquí abajo en estos 3 de aquí, bueno, esto es una tierra, en estos 2 de aquí, tenemos un calibrador de osciloscopios. ¿Ah? Aquí se puede ver que el equipo es un equipo touch, en realidad es una computadora. Pero aquí lo que están haciendo es que están haciendo la prueba inicial, no están, el valor todavía no ha salido, pero están configurando el calibrador para generar 0 grados Celsius. No quiere decir que el calibrador vaya a bajar a la temperatura de 0 grados Celsius el termómetro. Lo que quiere decir es que va a inyectar una señal eléctrica en milivolts equivalente a un termopar tipo K, aquí dice TCK. Este es el alcance que tiene para generar el calibrador de menos 270 a 1372. Va a generar los milivolts y esos milivolts van a entrar aquí para ver cuál es el error del indicador. Ajá. No puedes obtener el error del termómetro porque un termómetro está compuesto de una sonda, de un termopar, normalmente, aunque puede ser un RTD, un termistor, hay diferentes tipos de sensores, y un indicador. Eso es un termómetro. Aquí solamente tenemos un indicador de temperatura, no un termómetro propiamente. Entonces, pero básicamente el principio es el mismo. Una vez que tengamos la lectura de aquí, tenemos, por ejemplo, si aquí diera 1 grado, sería 1 menos 0, un error de más 1 grado. ¿Ah? Y básicamente así es como se calibran los equipos. Ahora, vamos a hacer una práctica de calibración. Les decía que no traje el calibrador multifunción, pero sí podemos utilizar una década de resistencia que va a generar resistencia, igual que como lo haría un calibrador multifunción. Me voy a cambiar de cámara y voy a cambiar el micrófono también, y les pediría solamente si me confirman que me puedan escuchar bien, por favor. Bueno, este soy yo, mucho gusto. Aquí se ve bien, por favor. Bueno, ok. Creo que sí, si no me van reclamando ahí. Ok. Ahí en el chat, ¿quién me ayuda? Está Víctor, está José Miguel. Si ustedes me ayudan a confirmarme, por favor. Entonces, al penal. Ok, aquí tenemos sistema. Yo como metrólogo sería, pero es una década de resistencias. Elemento, esta es una Time Electronics modelo 1067. Esta la utilizamos, por ejemplo, para capacitación. Y este equipo lo que hace es generar resistencia. Este funciona, por ejemplo, aquí te dice qué intervalo, 1 kilo ohm, 100 ohms, 10 ohms, 1 ohm, 0,1. Si yo quería el que dice que es de 1 ohm y voy a
girar el selector y ahí dice 1 y en ese momento de estos bordes estás... Ajá. Este va a ser el patrón. Funciona igual que un... a ver, escuché a Rubén Antonio que dice que la señal llega deficiente y se corta mucho la voz. ¿Me podrían confirmar si alguien más tiene ese problema o tal vez sea la señal de Rubén? Sí se escucha bien. Gracias, Lili. Se ve borroso y se corta un poco el audio. A ver, tenemos opiniones divididas. Vamos a... A ver, se ve algo más a la imagen. Espero que ahí esté uno mejor. A ver, espero que ahí me tengan mejores noticias. Muchas gracias por la retransmisión. Ahorita vemos cómo solucionar. Se corta el audio. Creo que ya lo solucioné con el nuevo. De todas maneras, por favor, confírmenme. Y me dicen que ya mejoró mucho la imagen. Entonces voy a continuar. Solamente para recapitular, lo que decía es que a través de estos bornes, la década genera esas señales. ¿Ok? Este es el instrumento que voy a calibrar. Es el mismo multímetro. Bueno, este es un modelo 115 de Fluke. Y lo único que voy a hacer es este es su selector y me voy a mover a la parte de resistencia. Ajá. Ahora, el multímetro me dice que tiene el común, que les decía yo que es este cable negro, que lo que hago únicamente es conectarlo ahí. Y luego lo que hago es veo en qué parte de los bornes, este dice que es corriente y este dice que es tensión, resistencia, capacitancia, diodo. Por lo tanto, ahí tengo que conectar el otro. ¿Ah? Ahora, en mi década, lo único que hago es conectar el negro y lo otro que hago es conectar el cable rojo. Y ya está el sistema de calibración. De hecho, ya está indicando este ohm que yo había generado. Ahí dice 1.0. Se ve una pequeña variación. A veces va entre 1, 1.0 y 1.1. Eso es algo importante porque eso lo podemos asociar a la repetibilidad del instrumento, ¿ok? Lo que puedo hacer es que yo puedo variar este valor, que en vez de ser un ohm sea cualquier otro. Por ejemplo, aquí ya está en ceros y ya regresó a ceros el multímetro. Ahora, yo puedo generar 100 ohms. Lo único que necesito hacer es girar esta. Ya están en 100 ohms. Si se fijan, 100 por 1 son 100. Y ya en el multímetro tengo ese valor de 100. Ajá. Ahora vamos a hacer otro valor. Yo puedo generar 100 por 10, que es este dial. Serían 1000. 1000 ohms es lo mismo que 1 kilo ohm. Si yo me voy al multímetro, tengo ahí 1.000 kilo ohms, que son esos 1000 ohms. Ajá. La calibración es bien sencilla, porque lo único que tengo que hacer es revisar cuántos intervalos tiene de resistencia. Ahorita lo podemos revisar. Y por cada intervalo, calibrarle al equipo 3 puntos. Ajá. Entonces, este multímetro, este Fluke 115, por ejemplo, si yo me voy a la ficha técnica de resistencia, tiene 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. El primero es de 0 a 600 ohms. Normalmente le calibramos el 10%, el 50% y el 90%. Si el primer intervalo es de 60 ohms, el 10%, de 600 ohms es el primer intervalo, el 10% sería 60 ohms. Lo único que necesito hacer es poner 60 ohms aquí. 6 por 10, 60. Y empezar a tomar las lecturas.
60.0, 60.0, 60.0. Podemos decir que ahí no tiene error. Ahora vamos a hacerlo sería el 50% del intervalo, que serían 300 ohms, ¿están de acuerdo? Voy a mi década, selecciono el intervalo de 300 ohms y ahí están los 300 ohms. Este es el 50% del primer intervalo. Y luego el 90% serían 540 ohms, porque es de 600 ohms. Entonces voy a 100 por 5 y 10 por 4. Y ahí ya tengo 540 ohms. En todo este intervalo no tuve error alguno. Ajá. En resistencia, en este primer intervalo, habría que revisar obviamente el error del certificado de calibración de la década, pero podemos asumir que no tiene ningún error. Esto que hice, de calibrar 3 puntos de un intervalo de resistencia, se tiene que hacer por todos los intervalos y por todas las variables. Por ejemplo, si en tensión alterna tiene 3 intervalos, 9 puntos. Si en tensión continua tiene 3 intervalos, entonces va a ser 3 por 3. Mismo caso para milivolt en alterna y en directa. Resistencia ahorita vimos que son 5 intervalos. Capacitancia, corriente, frecuencia, etc. Espero que con esta práctica haya sido claro. Me voy a regresar a la computadora para terminar solamente de explicar el cálculo de incertidumbre y nos vamos a resolver dudas, ¿sale? Voy con ustedes a la computadora en un minuto. A ver. Perdón, tengo que hacer un cambio de audio. Y listo. Ya estoy acá. Muy bien. Ya me confirmaron todos que sí se escuchaba bien en la explicación. Entonces, aquí yo les estoy presentando las especificaciones. Solamente lo que quiero que vean dice, por ejemplo, lo que veíamos en voltaje de corriente continua, son 3 intervalos, 6, 60 y 600, por lo tanto tengo que calibrar 3 puntos en este, 3 en este y 3 en este. Normalmente es 10, 50 y 90%. Luego nos vamos a milivolts y te dice que tiene un solo intervalo, entonces le calibro 10, 50 y 90%. En alterna tiene 3, por lo tanto van a ser 9 puntos. Aquí, por ejemplo, en resistencia lo que les decía es tiene 5 intervalos, por lo tanto van a ser 15 puntos de calibración en resistencia. Nosotros ahorita calibramos solamente 3 de ¿se acuerdan? Hicimos 60 ohms, que es el 10%, 300 ohms, que es el 50%, y 540, que es el 90%. Esto lo debemos de haber replicado por cada intervalo del equipo. Miren aquí en capacitancia también tiene 5 intervalos. Ahora lo que les decía, pues vean este equipo, o sea, tiene una exactitud de 1.9% más. Este es un piso, quiero pensar que necesito revisar bien el manual, pero el piso debe ser de 2 cuentas de la unidad. Por ejemplo, si está en van a ser 2 nanofaradios de piso más 1.9% del valor. Entonces, el error tiende a ser grande. En resistencia tiene buena exactitud para hacer un equipo normal. Aquí, ¿se acuerdan que hicimos esta? Te dice que es de 0.9% más una cuenta. No tuvo ese error. Podríamos decir que el equipo está en buenas condiciones, aunque normalmente no damos esas declaraciones, solamente decimos el error. Ahora, en relación a la incertidumbre, esa está bien sencilla. Este es mi sistema de calibración. Voy a ponerlo que es más parecido al sistema que acabamos de utilizar ahorita. Ok. ¿Cómo sabemos que este dígito en qué momento se va a convertir en 1? O sea,
si por ejemplo el valor que yo hubiera generado aquí era 2.0, 2.15, este 5 hubiera subido, ya hubiera subido acá, no lo sabemos. Eso normalmente se llama razón de cambio y es como redondean los equipos. Ajá. Es una fuente de incertidumbre la resolución del instrumento bajo calibración. Ujú. También, ahorita les dije en la práctica, cuando estamos haciendo el valor de 1 ohm, es probable que eso sea resistencia residual, pero les pedí que pusieran atención a eso porque no daba 1 cerrado. A veces daba 1 y a veces daba 1.1 ohm. Podríamos asociar o achacar eso a un problema de repetibilidad. Necesitaría hacer más estudios para ver si realmente fue un problema de repetibilidad. No lo creo por sentido común, pero así es como se ve cuando un equipo no es perfectamente repetible. Yo creo que eso es más bien que en los cables había una resistencia residual y no seré, o sea, no la consideré esa resistencia residual, pero eso es otro tema, eso es tema de otra capacitación. Pero esa repetibilidad, ese cambio, esa diferencia que existe, el usuario también la va a tener en sus mediciones. Por lo tanto, también yo la necesito considerar en el cálculo de incertidumbre. Y la última, el patrón. El patrón no es perfecto, tiene una exactitud, tiene un error como cualquier otro, aunque el error es muchísimo más chiquito que un instrumento normal, un instrumento industrial, pero también se hereda esa trazabilidad de calibraciones. Son esas las tres fuentes de incertidumbre que siempre consideramos. Les voy a dar solamente una noción de cómo se calculan. La repetibilidad aquí les pongo, por ejemplo, si hubiera sido, este es el ejemplo de 1, ¿no? Pero le pongo 0.98, 0.98, 0.98. O sea, no cambió como lo vimos en 60, en 300 y en 600 ohms, en 540 ohms, perdón, no cambió. Ajá. Por lo tanto, podemos decir que tiene buena repetibilidad. Ajá. Tiene esa buena repetibilidad, tiene esa precisión, esa es la propiedad de la repetibilidad, y la incertidumbre por repetibilidad sería 0. Ahora, podría ser que no, que a veces da 98, a veces 97. Entonces, sí existe esa diferencia en las mediciones, que es esa desviación estándar, ¿ok? Ahora, la otra incertidumbre es por resolución. ¿Se acuerdan que el punto va cambiando aquí? Depende de dónde estemos. Yo tomé aquí una resolución, por ejemplo, de 0.01. Esta resolución se divide sobre raíz de 12 porque es una distribución cuadrada. Y ese número que da es la incertidumbre por repetibilidad. Ajá. La especificación del patrón, aquí les pongo 1%, pero ya vimos que son 15 partes por millón, solamente es como para que se vayan familiarizando con esto. La especificación del patrón, si bien en términos porcentuales, en valores relativos, lo paso a valores absolutos, o sea, en términos numéricos. Por ejemplo, 1% es lo mismo que 0.01, ¿están de acuerdo? Y lo divido entre el factor de cobertura. El factor de cobertura es este nivel de confianza que nos dan los fabricantes y los laboratorios de calibración en las calibraciones que nos van a hacer. Ese valor dividido entre 2 es lo que aporta el patrón de incertidumbre. Ahora, aquí en realidad debería de poner estas 15 partes, no, perdón, utilicé resistencia a 2 hilos, 100 partes por millón, aunque no utilicé ese patrón, pero esa sería la especificación. ¿Ah? Y aquí les pongo la repetibilidad más la resolución más la especificación del patrón, se hace algo que se llama raíz suma de cuadrados. ¿Ah? No sé por qué puse cobertura aquí, les pido una disculpa. Es con B grande, pero bueno, la incertidumbre combinada, que es la raíz suma de cuadradas de esas tres, por el factor de cobertura te da una incertidumbre expandida. Y esa es la incertidumbre que se reporta en el certificado de calibración. ¿Ah? Les podemos adjuntar con todo gusto a la presentación un Excel que tenemos, que utilizamos en los cursos que damos, donde viene este mismo ejemplo de cálculo de incertidumbre desglosado, ajá, para que ustedes pudieran meter sus valores y calcular la incertidumbre de su sistema. Ajá. La hoja de cálculo, si no mal recuerdo, se llama ejemplo cálculo de incertidumbre webinar, para que ustedes lo puedan utilizar. Ajá. No es un curso de cálculo de incertidumbre,
pero sí se dan nociones básicas pues de cuestiones importantes para que sepan hacer ese cálculo, ¿sale? Si están de acuerdo, aquí damos por concluido el webinar. Vamos con la resolución de dudas y aquí dejamos los contactos de mi compañero Rubén para que se puedan acercar con él o con cualquier parte del equipo de MetaInspect que ustedes estén relacionados y podamos resolver sus dudas. Si les interesa montar o tener un área de calibración, podemos asesorarlos. Si tienen dudas técnicas de calibración, de incertidumbre, de patrones, recuerden que ahorita estamos viendo solamente eléctrica, pero también tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos un sinfín de variables más. Espero que estén satisfechos con el curso y voy a darle una leída a las preguntas que tienen. Dice la primera. A ver, vi unas en el chat, voy a responder eso solamente para que no se pierdan. Dice, ¿cuál es la fórmula para hallar la repetibilidad? Eh, aquí, aquí les pongo que es la desviación estándar de las lecturas. ¿Ah? Y ese se divide sobre la raíz del número de mediciones. ¿Ah? Entonces, se utiliza esa desviación. Si tomas 3 mediciones, vas a tomar la desviación estándar de esas 3 mediciones. Si tomas 100, desviación estándar de 100 mediciones, y la divides sobre la raíz del número de lecturas que tomaste. ¿Ok? Así se calcula normalmente la incertidumbre por repetibilidad. La resolución, lo que les decía, es esa resolución de 0.01 sobre la raíz de 12. ¿Ok? ¿Qué fuente se puede utilizar como patrón? Evidentemente, nosotros siempre vamos a recomendar las fuentes. No le llamamos fuente, le llamamos calibrador multifunciones, porque una fuente industrial, una fuente común, no tiene la exactitud necesaria para poder realizar una calibración. Entonces, estos calibradores multiproducto o calibradores multifunciones de Time Electronics se pueden utilizar. Normalmente, esto varía en función del multímetro que quieras calibrar. Si quieres calibrar multímetros industriales con un 5025E, lo podrías calibrar. Pero si quieres calibrar, por ejemplo, un multímetro de banco, ya te recomendaríamos tener un 5051, por ejemplo. Felipe nos dice, ¿los equipos que se venden para calibración cubren certificación de la ISO 9001? Sí, Felipe, en realidad ISO 9001 lo que te pide es que tengas calibración, tu programa de calibración actualizado y calibraciones vigentes de los equipos que influyan directo en el proceso de fabricación, etc. Con nuestros patrones de Time Electronics, con su debida calibración, tú puedes hacer calibraciones internas y eso está cubierto por la ISO 9000. Ericsson pregunta, ese valor de especificación que el fabricante me da según el ejemplo es 1%, ¿cómo lo compruebo cuando recalibré mi patrón? Qué buena pregunta hiciste, Ericsson, desde Nicaragua. A ver, en incertidumbre no se considera el certificado de calibración. El certificado de calibración sirve para comprobar que el patrón sigue dentro de su especificación. Y si está dentro de su especificación, utilizas la especificación del fabricante. Ajá. Si el error, voy a repetirlo, si el error que viene en el certificado de calibración está dentro de la especificación del fabricante, en tu cálculo de incertidumbre solamente necesitas utilizar la especificación del fabricante. Porque nosotros como fabricante consideramos deriva a corto plazo, deriva a largo plazo, errores aleatorios, estabilidad, conocemos muchísimas propiedades. O sea, cuando nosotros agarramos y te decimos esto, 15 partes por millón, nosotros tenemos un estudio impresionante detrás de todo lo que puede pasar con el calibrador para garantizarte esa especificación. Y si el certificado, cuando tú lo mandas a calibrar después de 1, 2, X años, te dice 10 partes por millón, quiere decir que mi especificación sigue teniendo un nivel de confianza. Sigue siendo segura para que tú lo utilices en tu cálculo de incertidumbre. Si no, ya tiene otras implicaciones. Luego lo podemos platicar con todo gusto. Felipe García, ¿quién nos proporciona costo de los equipos? Puedes escribirle a mi compañero Rubén Navarro o mandarle un WhatsApp y con todo gusto él te redirecciona con la persona de ventas correcta y te ayudamos a dar todo el soporte. José Valentín
nos pregunta, tengo un multímetro Flux 787 y al prenderlo en el display me aparece un canal en todas sus funciones. ¿Cómo se podría corregir y poder medir? Desconozco un poco la operación de los multímetros Flux, José. Eh, Al prender el display me aparece un canal en todas sus funciones. Eh, no sé a detalle cómo funcionan. Lo que sí te puedo decir es que a través de los calibradores de Time Electronics se pueden hacer calibraciones y ajustes de estos equipos. Nosotros no vendemos multímetros como esos, que son industriales. Nosotros vendemos los patrones para calibrar eh, eh, este tipo de calibraciones. Miguel Ángel López dice, ¿puedo tomar la incertidumbre de mi máster, que es un multicalibrador 5500? Sí, sin problema. Así como abres la especificación, esa especificación la divides entre el factor de cobertura y esa es la incertidumbre relativa al patrón. ¿Ah? ¿Nos podrían apoyar con el archivo que comenta que tiene para el cálculo de incertidumbre? Claro que sí, José. Se lo envío ahorita a mi compañero Rubén y al área de mercadotecnia para que los puedan compartir con todas las personas que lo soliciten. José Monroy dice, ¿cómo podemos determinar la vigencia de un equipo patrón? José, te invito a que revises los otros webinars, pero hay una norma internacional. Si quieres te la voy a enviar ahorita, si no me recuerdo es la ILAC de 10, no recuerdo el nombre ahorita, pero te establece 5 metodologías para poder determinar los periodos de calibración de tus patrones, ¿no? De cualquier equipo de medición. Dice, hay que comprar los chicotillos originales del multímetro también porque se varían las mediciones. Probablemente con chicotillos, a lo mejor y es un tecnicismo tropicalizado de algún país, Alexander. Entiendo que te podría referir a los bornes. Sí, o sea, los instrumentos bajo calibración, los multímetros, sé que se pueden sustituir la mayoría de los componentes, ¿no? Si afectan las mediciones, sí es un hecho. Ajá. Costos de los equipos Dulce, sin problema. Ahí mi compañero Rubén te está poniendo el correo de Diego, de Lili, para que les puedas escribir y con todo gusto tenemos una reunión y te ofrecemos lo que más pueda servirte. Y ahorita dice, estimado, si el patrón está dentro de sus especificaciones, ya no se consideran correcciones del certificado de calibración. Es correcto, Arturo. Eso dicen todas las guías técnicas. Hay un concepto muy incorrecto que tienen muchos laboratorios, inclusive auditores de entidades de acreditación, donde dicen que para darle la trazabilidad debes de meter la corrección del patrón. Eso es incorrecto porque el laboratorio de calibración con el cual tú mandas tu equipo patrón no considera muchas propiedades. O sea, no hacen un estudio de deriva, la mayoría no hacen estudios de linealidad. En realidad, el certificado es el error puntual al momento de la calibración bajo esas condiciones específicas, pero nosotros como fabricante sí consideramos muchísimos otros factores, como decía ahorita. Voy a responder solamente 2 preguntas más. La degradación de un patrón, Sergio, normalmente viene cuando el patrón que utiliza, la degradación de un patrón, acuérdate que esa trazabilidad es cuando el patrón se calibra con un patrón mejor y ese patrón mejor con un patrón mejor, etcétera, y con constantes físicas, etcétera. Cuando un patrón se degrada, quiere decir que el patrón con el cual calibraron a ese instrumento bajo calibración no era lo suficientemente bueno como para que la incertidumbre y el error que te reportaran estuvieran la incertidumbre, sobre todo, aunque tiene que ver con la repetibilidad, obviamente, pero no era lo suficientemente bueno en cuanto a exactitud y en cuanto a técnica y en cuanto a sistema, como para darte una buena incertidumbre. Entonces ahí se conoce como que el patrón se degradó. O sea, si yo calibro este calibrador multifunciones que tiene 15 partes por millón con este multímetro, o sea, físicamente lo puedo hacer porque yo puedo ver ahí un error, pero lo que estoy haciendo es dañar, no dañar, lo que estoy haciendo es degradar porque no le estoy sacando su máximo potencial al calibrador. Por eso se recomienda siempre calibrar con buenos laboratorios, ¿no? Nosotros como fabricante, con el laboratorio de Metrolab, o sea, hay buenos laboratorios acreditados y reconocidos que no degradan los equipos. La última, que dice Rebeca del Valle Bracho. ¿Cómo se sabe si las medidas del patrón son correctas?
porque el patrón siempre debe estar calibrado, Rebe. Así es como se sabe si están dentro de especificación. ¿Se puede utilizar una fuente como patrón? No lo recomiendo. Hay que revisar cuál es la exactitud de la fuente y sacar las reglas de TUR y TAR para ver si esa fuente tiene la exactitud suficiente. Normalmente las fuentes tienen exactitudes del 1 al 5 al 10%. Entonces no sería un buen patrón, pero también hay fuentes de alta exactitud. Para calibrar un multímetro, mientras más magnitudes tengas a medir, más elevado es el costo de calibración. Sí, debería ser así porque evidentemente te llevas más tiempo, a menos de que tuvieras un software de calibración. Recuerden que nosotros en Time Electronics tenemos EasyCal. EasyCal es el software de calibración de la marca, el cual te permite reducir los tiempos de calibración muchísimo. Un multímetro en todas sus variables, Alexander, se debe de tardar al menos una hora. Así, conservado se debe de tardar una hora. Imagínense lo que es eso. O sea, ¿cuánto se puede cobrar por un multímetro? Ahora, con el software de calibración que gestiona todo el proceso de calibración, desde enviar recordatorios, recepcionar equipos, hacer la calibración, calcular errores, incertidumbres, imprimir certificado de etiqueta, te tardas más o menos 15 minutos. Entonces tu capacidad instalada sube 4 veces o más para poder calibrar multímetros. La respuesta es, sí, sube el precio, pero también depende de la eficiencia de la calibración. ¿Sale? Muchas gracias a todos ustedes. Ya me pasé de la hora asignada. Espero que se hayan quedado contentos con el webinar. Nos vemos en nuestra siguiente reunión. Recuerden inscribirse. Es el 24 de abril a las 10 a.m. y vamos a ver la calibración de medidores de tierras. Que tengan excelente día a todos. Si no hay más preguntas o algo más que quieran añadir, ya podemos finalizar el seminario. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y de la misma manera agradecemos al ingeniero Francisco Padilla por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Para los que tienen alguna duda, las constancias se enviarán en los próximos días a todos los asistentes. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Que tengan un buen día.